Buenos días, mis hermanos, que el Señor Jesucristo sea bendiciendo nuestras vidas. Doy gracias a Dios por el privilegio de ser el portador de esta palabra que es de nuestro Señor Jesucristo, el pan del cielo, el maná del cielo. Estaba preguntando al Señor qué es lo que iba a predicar. Es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que lo hable la iglesia, y a través de esta palabra esperamos ver el respaldo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dígale al hermano que está a la par, hoy Dios nos va a hablar. No nos vayamos a enojar, porque el que se enoja no es hijo del Señor Jesucristo, es hijo del diablo, que el Señor Jesucristo lo reprende. Y para eso vamos a nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 24, versículo 15. Ahí vamos a meditar un rato en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Si ya lo tiene mi hermano o hermana, confirme con un fuerte amén. Amén. Confirmación de así es. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje bajo el título que voy a predicar es: no le sirvas o no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Cuando murió Moisés, Josué fue el sucesor de Moisés. Comenzó a avanzar, a seguir en la obra, creciendo como un patriarca, uno que llevó al pueblo adelante. Había Moisés ya perecido de una muerte física, y ahora el cargo, el mandato, le tocaba a Josué. Josué, un profeta de Dios, un hombre de Dios, un hombre cargado de fe, lleno de Dios, comienza a dar esta palabra. Porque cuando leemos el libro de los Números, Josué era un encargado de Moisés, era una mano derecha de Moisés. Y cuando comienza a hablar en el libro de Números, Josué comienza a instruir, dar enseñanza al pueblo, a molestar, a reprender al pueblo, y comenzaron a decir aquellos hombres que el libro de Números dice que comenzaron a ver la tierra, a revisar la tierra, y la tierra era linda, bonita, y en ese momento ocurría un gran problema. El problema que está aconteciendo también en estos tiempos finales, en estos tiempos presentes que el pueblo de Dios está pasando, está atravesando a través de la vida del cristianismo. Josué comienza a dar la palabra, comienza a molestar, comienza a enseñar, a instruir al pueblo, y al momento que comienza a instruir gente, dice que ya lo quería lapidar, lo quería apedrar, lo quería agregar a pedradas. Pero en ese instante, hermano, uno se ha dado cuenta cómo que al mismo tiempo que nos persigue ahora, cuando nosotros nos levantemos a predicar, a proclamar esta bendita palabra, muchos van a estar en contra de la verdad. Muchos van a estar en contra, que ya lo quieren apedrear, como quisiera que estén lejos de este lugar. Pero, hermano, hagamos caso a lo que habla la palabra del Señor y a lo que dijo este gran hombre, un pionero de Dios, Juan Hus, que este hombre habla las palabras clave. Él dice: predica la verdad, ama la verdad, vive la verdad, enseña la verdad. Porque cualquiera que no ama o no obedece o no predica la verdad es enemigo del Señor Jesucristo. Porque recordemos que esta palabra que estoy presentando no es del hermano Anthony, no es del hermano Otto, no es del hermano Olmedo, no es de ningún predicador que pare este lugar santo. La palabra que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y la redención viene de Dios. Por eso yo antes me ponía a pensar, digo, el pueblo de Dios, hay un pueblo pequeño aquí congregado. Yo dije, entonces el resto ha de ser un pueblo que está en obediencia, y Dios lo quiere corregir a ese pueblo. Y así que los que vinieron fue porque Dios los ama, y Dios quiere corregir e instruir al pueblo y enseñarnos que así como estamos, no iremos a ningún lado. Nuestro encuentro no será el reino de los cielos, porque esto, hermano, este acontecimiento pasaba con el pueblo de Israel, y es el mismo acontecimiento que está pasando con nosotros. Cuando dice que en el capítulo de Éxodo,
Dice que Moisés comienza a abandonar el pueblo, comienza a subir al monte del Sinaí, para guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Dice que el pueblo estaba tan frustrado, el pueblo estaba a la expectativa de que Moisés no había aparecido, no aparecía de los días que estuvo allá en aquel lugar. Pero dice que el pueblo de Israel comenzó a crear un becerro de oro, y comenzaron a adorar, porque ellos tenían esa costumbre egipcias paganas, y comenzaron a adorar porque ya ahí fue Aarón influenciado, porque Moisés no viene, quizás haya muerto, Moisés lo ha bajado del monte, desde que ha subido lo ha bajado, no sabemos de él. Y en ese momento, hermano, podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en la idolatría. Y hermano, ¿qué le quiero hablar con esto? Que el mismo acontecimiento está pasando ahora en estos tiempos finales, cuando el pastor no está delante de los hermanos, cuando el hermano, el predicador que amonesta, reprende el pecado. Muchas veces hay muchos hermanos, digo, aquí puede haber y también en otras congregaciones, muchos hermanos que solo tienen el temor al pastor, al obrero, al predicador, al evangelista, pero no tienen el temor al Señor Jesucristo. Él dijo en su sagrada palabra: no temáis al hombre, porque ellos solo matan el cuerpo. Teméis a aquel que puede matar tu alma y que puede echarla al mismo lago de fuego. Ese es el problema, hermano, terrible que estaba aconteciendo en estos lugares. El problema, hermano, no es de antes, el problema, hermano, viene de siglos anteriores. El problema, hermano, que el pueblo de Dios está como indeciso. El pueblo de Dios está en un servicio dividido. Bien, le sirva a Dios, porque en este pueblo podamos ver eso. Vamos a enfatizar esto en el tiempo que estamos viviendo. Muchos están siendo medio mundanos y medio cristianos. Muchos son hijos de luz y a la vez son hijos de las tinieblas. Muchos son hijos de Dios y a la vez hijos del diablo. Pero hoy día Dios nos viene a decir a través de su palabra: mira bien a quién vas a servir, escoge tú. Porque Dios nos ha regalado algo lindo, algo hermoso, que es el libre albedrío. ¿En qué consiste el libre albedrío? Que escojamos nosotros qué cosas queremos escoger. Y este suceso, hermano, es el suceso que está aconteciendo ahora. Yo le hablo al Señor: Padre, ¿qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que necesita tu pueblo, Dios, para que tu pueblo se pueda levantar? Y Dios me ha dado este mensaje. Pero algo grande, hermano. Murió Moisés primeramente, luego muere Josué también. Pero ahora Dios levanta a otro hombre. Y el hombre que Dios levanta es Elías. ¿Se acuerda usted cuando el profeta Elías se encontraba en el pueblo contra los profetas de Baal? Contra un pueblo medio. Un pueblo que no quería claudicar en los pensamientos. Y el pueblo de Israel, a través de Elías, a través de un profeta de Dios, a través de un amonestador, porque cuando Dios levanta un profeta, cuando Dios levanta un predicador, Dios levanta un pastor, Dios siempre lo levanta para dos cosas: para ver el pecado y amonestarlo, y para reprenderlo y para corregirlo a través de la conducta de nuestro Padre, a través de las Sagradas Escrituras. Pero el gran suceso, hermano, que estamos viendo ahora, que el pueblo de Dios está atravesando, es que mucho pastor, mucho líder, mucho evangelista está callando estas verdades. No quieren predicar por miedo, por temor o por cobardía, porque muchas personas o muchos predicadores están predicando, hermano, en estos tiempos finales solamente para ganar popularidad, para ganar un bienestar en esta tierra o comodidades. Pero el obrero que es de Dios, él se busca las cosas eternas. Por más que el pastor se esmere, se esfuerce a buscar algo terrenal, recordemos la palabra de nuestro Dios, que aquí toda cosa, hermano, va a quedarse la destruida, pero lo que está en el cielo es eterno. Lo que está en el cielo es fiel y verdadero. Lo que Dios ha prometido para sus obreros que se levanten a predicar la palabra, siempre se van a levantar con estos dos pensamientos en la iglesia. Bien que se van a quedar los hermanos y van a aceptar la reprensión, o bien que van a salir de este lugar. Amén. Hermano, el suceso grande que pasaba con el profeta Elías, que era un pueblo, hermano, que estaba en dos pensamientos. No quería claudicar. ¿Qué significa claudicar? Que a una cosa, hermano, ya deje de no seguir, y la otra cosa que sigan, algo que sea edificante, algo que nos convenga, hermano, en nuestros tiempos finales. Pero el pueblo de Dios está atravesando un momento duro, un momento difícil, porque los obreros, los predicadores están durmiendo. Los obreros, los predicadores están durmiendo y están presentando un mensaje tibio, un mensaje donde en la iglesia prevalece el pecado, donde en la iglesia crecen los hombres de doble ánimo, los hombres indiferentes, los hombres que llevan una vida doble y aún no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Están con un pensamiento incrédulo, un pensamiento aborrecible, porque dice la Biblia, y ya vamos a llegar a ese momento. Pero ahorita, hermano, quiero ir
rápidamente al libro, hermano, de San Lucas. De San Lucas, hermano, el libro del Evangelio de San Lucas. Y ahí nos vamos a quedar un rato, hermano, en esta epístola, hermano. El libro de San Lucas, capítulo, hermano, 16. Capítulo 16, versículo 13. San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora Jesús se da cuenta también de la conducta. Jesús se da cuenta de la necesidad de esta palabra. Y Jesús se da cuenta que el mismo acontecimiento que pasaba con el pueblo de Israel es el mismo acontecimiento y lo mismo que está pasando hoy en el tiempo de la iglesia. La iglesia, hermano, en estos tiempos finales, hay cuánta, hermano, lo que se podrá decir, hipocresía. Cuántos hombres, cuántos miembros que están dentro de la iglesia, hermano, están en dos pensamientos. Bien le están sirviendo a Dios y bien le están sirviendo al diablo. Pero hoy día, hermano, Dios habla esta palabra. Dios habla. ¿Para qué habla Dios? Instruye al pueblo. Para que el pueblo, hermano, se pueda levantar y el pueblo decida hoy. Porque recordemos lo que Josué le dijo al pueblo: escoge hoy, porque el hoy nos pertenece a nosotros. De aquí, ¿quién nos asegura que mañana vamos a estar vivos? De aquí, ¿quién nos asegura que el próximo sábado vamos a estar en este lugar? Porque recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él da la vida y Él también la quita. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, hermano. La gente en estos tiempos está asustada, está preocupada, hermano, está a la expectativa de las cosas que están atravesando a través de la vacunación. Pero, hermano, no tenemos que preocuparnos de nada, hermano. Tenemos que preocupar de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar su nombre y dejar la vida doble que estamos viviendo. ¿Cuál es la vida doble que está llevando muchos cristianos? Que, hermano, en la hora del culto caminan como santos, viven como santos, hablan como santos, pero saliendo de este lugar volvemos con las costumbres paganas, egipcias, las costumbres aborrecibles que hacíamos en el tiempo pasado. Hermano, es tiempo ya hoy día, es tiempo hoy, hermano, de aceptar a Dios de todo nuestro corazón, de aceptar al Señor Jesucristo, hermano, como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ya no es tiempo de llevar un pensamiento doble, de llevar una vida doble, de hacer indiferente con los demás. Es tiempo, hermano, de buscar al Señor. Porque, hermano, ¿cuántos de los que están aquí, hermano, conocen quién de ustedes les sirve a dos señores? Hermano, este es el duro proceso, hermano, que está pasando en estos tiempos. ¿Cuántas personas, hermanos, miembros, no solo de esta iglesia, de muchas denominaciones, le están sirviendo a dos señores? Están sirviendo a Dios y están sirviendo al diablo. Son hijos de la luz y a la vez son hijos de las tinieblas. Pero hoy día Dios te dice: no puedes servir a dos señores. No puedes a Dios engañar con tu apariencia. En el cielo entrará gente hipócrita. ¿Qué representa un hipócrita? Aquel que aparenta ser algo que no es, y aquel que dice algo y él no lo hace. Recuerden, hermano, cuando Jesucristo se encontraba con aquellos fariseos, Jesucristo, ¿qué le dijo a los apóstoles? Le dijo unas palabras clave, le dijo: todo lo que los fariseos le digan que hagan, háganlo, pero no vayan a ser como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ese es un hipócrita. Esto está, hermano, aconteciendo ahora en la iglesia. Hay un pensamiento no dividido. No quieren claudicar entre los dos pensamientos. Pero ya basta, iglesia. Ya basta de falsedades. Ya basta de mentiras, de engañarnos a nosotros mismos. Dios quiere que un siervo, un hijo, le sirva como está estipulado en su palabra. Que le sirva de todo corazón. Que le sirva con alma y espíritu. Eso está buscando Dios. Porque en estos tiempos mucha gente, hermano, está llevando una vida doble. Muchos están dentro de una iglesia y muchos están asalpando el pecado. Muchos están llevando una vida doble solamente, ¿por qué? Porque dice: soy cristiano, porque soy hijo de Dios. Y muchos están dentro de un lugar, pero aún no son hijos del Señor Jesucristo. Aún están siendo hijos de Satanás. Aún están con esas costumbres paganas, babilónicas, que quizás en otro tiempo la habíamos vivido, hermano. Por eso que cuando uno entra al Evangelio, uno entra con una decisión de buscar a Dios, de
de buscar al Señor Jesucristo en todo nuestro corazón y abandonar lo mundanal, abandonar aquel hombre que éramos antes y que renazca en nosotros la nueva criatura, porque eso representa el nuevo nacimiento del Espíritu Santo y del agua. Hermano, esta palabra es un poco dura, es una palabra muy cortante quizás para unos, muy espinosa, hermano, porque esta palabra, el pueblo de Dios, siendo un pueblo que está instruido por la Escritura y ha leído la palabra del Señor, muchas de las veces no quieren obedecer, no quieren acatar lo que dice esta palabra, no quieren acatar muchos hombres que están dentro de las congregaciones, porque muchos de los que están aquí ahorita se encuentran, hermano, con una apariencia de cristianos, una apariencia de medias ovejas, pero por dentro son los mismos lobos rapaces que eran antes. En este momento, hermano, están caminando en la iglesia como santos, están hablando como santos, tienen la vestimenta de santos, pero cuando salen de este lugar, ¿cómo están vestidos, hermano? La apariencia y el pudor en la mujer no se vive en estos tiempos finales. Están con sus vestidos largos, pero salimos de este lugar, vuelven con sus chores, con sus licras, con sus pescadores, y muchas veces el pastor se da cuenta, pero mucho pastor, mucho líder no quiere predicar, ni reprender, ni hablar estas verdades, porque mucho líder, dice el libro de Apocalipsis 22:15, mucho líder está durmiendo, hermano. Mucho líder tiene miedo a hablar esta palabra, porque mucho líder solo quiere estar llevando también en una vida doble. Él quiere no predicar, ¿por qué? Porque él piensa que la gente se va a ir, hermano. Pues la gente no se va a ir si es de Dios. La gente, si es de Dios, va a aceptar la reprensión. Si la gente de Dios escucha palabra de Dios, y la gente no se va a ir, no se va a ir la gente que es de Dios, porque la gente que es de Dios es como el monte de Sión, no se mueve, sino que permanece para siempre. Al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. No se va a ir el pie de Dios, hermano. Prediquemos esta palabra, hablemos estas verdades. El pueblo de Dios está pereciendo a través del conocimiento. Nadie quiere hablar de estos temas. Mucho pastor tiene miedo de hablar cobarde. Por eso que dice Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera. ¿Cuáles son aquellos de sus perros? Aquellos pastores, aquellos predicadores, aquellos evangelistas, aquellos ministros laicos que están durmiendo y que están predicando un mensaje bonito, un mensaje que endulce el corazón del pecador, un mensaje que apoye al fornicario, al adúltero que está dentro de la iglesia. Y mucho fornicario y mucho adúltero, mucho que lleva una vida doble, luego sube a este lugar santo a cantar, a alabar a Dios, a adorar, a glorificar, a doblar sus rodillas, pero aún no han definido su vida, aún están en dos pensamientos: bien le sirvo a Dios o bien le sirvo al diablo. No podemos servir a dos señores, iglesia. No podemos servir a dos señores. Dios es fuerte y celoso. Él es celoso, no podemos servir a dos señores. ¿Cuántos hermanos? Uno se da cuenta muchas veces. Cuando, hermano, yo nunca quise predicar esta palabra, pero, hermano, los pensamientos nuestros no son los mismos pensamientos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a su obra, a su labor, a la predicación, Él es el que pone esta palabra. Dios en estos tiempos, hermanos, hermanas, Dios está levantando jovencitos, jovencitas que se levanten a predicar esta palabra. Ya si los pastores no quieren predicar, Dios tendrá que levantar a otro, pero esta palabra nunca va a fracasar, esta palabra nunca se va a quedar atrás, esta palabra va a avanzar. Aunque Anthony Ramírez no quiera predicar, Dios tendrá que levantar a otro en la iglesia, pero esta verdad nunca más se va a callar, porque esta verdad es palabra de Dios. Recuerde que murió Moisés, Dios tuvo que levantar a Josué, murió Josué, ahora Dios levanta a Elías, murió Elías, ahora Dios levanta a Anthony Ramírez, muere Anthony Ramírez, ahora Dios levanta a otro predicador que ame la gloria de Dios, que ame el pueblo de Dios, porque el pueblo está pereciendo por el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores, iglesia. No podemos servir a dos señores. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí en este lugar, a veces son jovencitos, a veces son hermanas en Cristo que pasan en este lugar a cantarle a Dios, pero a la misma vez le cantan al diablo en sus casas? ¿Cuántos que están aquí están siendo unos hipócritas, unos falsos, unos mentirosos delante de la presencia del Señor Jesucristo? Pero Dios conoce lo íntimo, Dios conoce tu pecado a escondidas, y cualquiera que comete un pecado a escondidas, Dios lo revelará en el lugar santo cuando nos presentemos delante del tribunal de Él.
Muchos hermanos están llevando esa vida, tienen la música, la mitad de música cristiana en el medio y la mitad de música mundana. Muchos de los que están aquí son así. Muchos hermanos que están siendo unas ovejas, unos lobos rapaces disfrazados con vestiduras de ovejas. Pero aún no se quieren decidir por Dios. Y aún pasan aquí a cantar, a glorificar a Dios. Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, llévame. ¿Cómo Cristo te va a llevar si estás en desobediencia? Aún no lo has aceptado a Él. Aún estás en un pensamiento medio, estás en un pensamiento, estás dando un pensamiento doble, hermano, que aún no te quiere decidir por Dios. Eso es lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Cuánta, hermano, basura que yo miraba en el mundo. Cuánta falsedad, hermano. Cuánta cosa aborrecible. Cuánta cosa abominable que uno miraba en el mundo. Es mucha basura la que uno ve dentro de la iglesia. Es mucha basura, hermano, la que uno ve dentro de la iglesia. Uno antes en el mundo, hermano, a través de mi testimonio. Yo antes, hermano, me gustaba estar en estos juegos satánicos. En estos juegos, hermano, como el Free Fire. Y luego, hermano, yo era adorador de estos juegos. Pero desde que entré en el Evangelio, hermano, yo volteé eso atrás. El nuevo hombre renació. Anthony Ramírez ya no es el mismo de antes. Ahora Anthony Ramírez es un nuevo hombre. Un hombre que le sirve a Dios. Y que le sirve a través de la predicación. Y hace lo que dice su palabra. Hermano, ¿cuántos hermanos los que están? Yo, hermano, yo entraba, hermano, a la iglesia adventista nominal. Hermano, y el pecado que yo hacía antes, a mí me instruyó un hermano. El hermano Alberto me instruyó la palabra y me dijo, hermano Anthony, usted tiene que dejar el juego para poder ser bautizado. Hermano, yo dejé el juego, yo dejé eso, hermano, dejé la música que yo alababa y adoraba, hermano, y me gustaba escuchar aquella música satánica. Y hermano, cuando yo entré a la iglesia, yo creí, hermano, que el pueblo de Dios era así también. Iba dejado todo, hermano, pero cuando me entero, muchos de los que estaban en la iglesia adventista nominal aún seguían jugando ese juego, hermano. Aún siendo líderes, hermano, líderes de jóvenes, del club de adolescentes, y están, hermano, en un pensamiento doble. Están, hermano, caminando y están, hermano, conviviendo en las cosas de las tinieblas. Donde el apóstol Pablo nos dice, no podéis habitar entre las tinieblas. Y muchos hermanos los que están ahí están habitando en las tinieblas. Y no solo eso, hermano, a través de los hermanos. Qué hipocresía, hermano, engaño que estamos viendo en estos tiempos finales. Hermano, esta palabra es de Dios. Esta palabra es de Anthony. Si Dios está hablando a tu vida, Dios está tocando lo íntimo de tu corazón, es porque Cristo te ama. Y hoy día te está corrigiendo. Porque quizás saliendo de ese lugar, una bala perdida atravese tu cabeza. Los días son malos. Los tiempos son malos. Estamos en los últimos tiempos donde crece el peligro, donde crece, hermano, lo aborrecible. Ahorita, cuánta abominación en estos tiempos finales, cuánta abominación a través de la ideología de género, a través del homosexualismo, del lesbianismo. Por eso que ya es tiempo, iglesia, que hoy día la iglesia se levante, que hoy día la iglesia decida servir a Dios. Porque si la iglesia ya no decide servir a Dios, quizás mañana la muerte te sorprenderá. Pero gracias a Dios, lo que Dios le dijo es que predican en la palabra, no te van a oír, porque son casas rebeldes, gente de duro rostro, pero ellos conocerán que hay un predicador en medio de ellos. Mañana tendrás que dar cuenta a Dios. Mañana tendrás que presentarte delante de nuestro Señor Jesucristo. Ya deja de servir, no sirvas más a los señores. Sirva a Dios. Decídete a servir a Dios. Ya no seas un falso, ya no seas un hipócrita, porque San Mateo 13:48 dice que los hipócritas estarán lejos del reino de los cielos y su parte será en el lago de fuego. Al cielo no entrarán hipócritas, al cielo no entrarán falsos, al cielo no entrarán injustos, al cielo entraremos los limpios de mano y puros de corazón, y ninguno que haya elevado su alma a cosas vanas en esta tierra. Vamos a un versículo más, hermano. Vamos a un versículo más, hermano. Se encuentra, hermano, en el libro de Malaquías. Es un mensaje que ya prediqué hace meses, hermano, pero quiero hablarlo de nuevo una vez más. Quiero hablarlo, hermano, una vez más esta palabra. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. No sea un observador, no sea un auditor. Alabe a Dios. Glorifica al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza, en la alabanza de su pueblo. Yo sé que hay algunos que están medios adoloridos. Yo sé que hay algunos que están quizás diciendo, y este hermano que es el que viene a buscar, viene a criticar. ¿Quién se cree? No estoy juzgando, hermano.
Lo único que estoy haciendo es aconsejando al pueblo. Estoy aconsejando al pueblo para que el pueblo se pueda levantar de su espiritualidad. Amén. Malaquías 3:18, hermano. Escuchen lo que dice esta palabra. Escuchen esta palabra, hermano. Entonces, dice la Biblia, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirva a Dios y el que no. ¿Tiene que ver o no tiene que ver diferencia entre el cristiano? Tiene que ver, hermano. Pero en los tiempos que estamos, cuesta diferenciar, hermano, quién es y quién no es hijo de Dios. Cuesta diferenciar. Usted no puede creer cuántas veces yo he preguntado y cuántas veces he dicho, y muchas veces he dicho Dios te bendiga, y muchas veces me dicen, hermano, yo también soy hermano en Cristo, yo también le sirvo a Dios, pero como su vestimenta no ha cambiado, sigue vistiendo y sigue vistiendo y sigue ataviándose con el atuendo que antes usaba, con el atuendo, hermano, que antes usaba, los atuendos que dice a Proverbios 7:10-12, los atuendos de ramera, los atuendos de prostituta. A través, hermano, que no hay diferencia entre el pueblo de Dios, pero hoy día el pueblo sí se consagra a Dios, y hoy día el pueblo sale de este lugar, el pueblo va a salir con una diferencia entre el justo y el malo. Hermano, recordemos, hermano, que somos nosotros ejemplos para el mundo. El mundo nos está observando, somos cartas leídas para el mundo nos está viendo, y el mundo muchas veces los amigos no quieren venir a este lugar, porque muchas veces los amigos dicen, yo para ser como ese hermano sinvergüenza, que ahorita está predicando, ahorita está exhortando, ahorita está reprendiendo, pero el día domingo no está predicando la palabra, el día domingo está el hijo del diablo, hipócrita, mentiroso, arriba del altar, profanando este lugar santo, hermano. Ya basta, hermano, basta de falsedades. Basta de mentiras. Al cielo no entrarán falsos, al cielo no entrarán injustos, al cielo entraremos, hermanos, los que obedecimos y cantamos esta palabra, la ponimos por obra. Hermano, no hay diferencia, hermano. ¿Cuántas veces yo he tenido que ver a muchos cristianos sin diferencia, hermano, que no marca esa diferencia que dice esta palabra? Y aún son predicadores, hermano. Muchas veces la hermana que predica la palabra, el hermano que predica la palabra, muchas veces, hermano, está predicando, está exhortando, está amonestando, pero aún no ha puesto por obediencia a sus hijos que están dentro de su lugar. Yo he escuchado, hermano, muchas veces muchos predicadores que están predicando la palabra, pero aún su hija bien enchorada, su hija empantalonada, elicrada y con pescador. Luego se para en el lugar santo a reprender, a amonestar al pueblo de Dios. Muchas veces, hermano, están llevando esa vida doble. Y no hay diferencia, hermano. Hoy día ponemos a un muchacho del mundo y ponemos a un joven en Cristo. No hay diferencia. No hay diferencia, hermano. No hay diferencia. El cristiano que está, el muchacho que está en el mundo, con su pantalón licra, la Biblia dice que son afeminados. Corintios 6:9 dice que son afeminados y que al cielo no van a entrar. Muchas de las veces, hermano, bien, hermano, rasguñadas las cejas, cortadas las cejas. Dice Levítico, hermano, 14:8-9, que todo aquel que se depila es porque tiene lepra. Mucho cuidado, hermano, la lepra es contagiosa. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Aquellas personas que tienen lepra tienen que ser ausentadas del pueblo por unos días lejos del pueblo para que no pudiera contagiar al pueblo del Señor. Hermano, eso estamos ahorita. Ponemos a una muchacha en Cristo, una jovencita en Cristo, y ponemos a una jovencita del mundo. Dígame dónde está la diferencia. Las dos son iguales. La que está en el mundo con sus chores y la que está en Cristo también. No hay diferencia, hermano. No hay diferencia en estos tiempos. ¿Pero por qué será que pasa eso? Porque los predicadores no se han levantado a predicar esta verdad, hermano. Están callando, hermano, y el pecado perece en lo que son las iglesias. Porque muchos de los pastores están predicando un mensaje bonito. Están predicando un mensaje que le echan polvo a la Biblia. Y que están, hermano, a la Biblia le están echando un polvo por encima para que la gente no pueda ver y escudriñar estas verdades. No quiere, hermano, mucho pastor predicar. Mucho pastor no quiere eso. Mucho pastor lo que quiere, hermano, solo es el dinero. Quiere un bien económico. Quiere una comodidad en esta tierra. Quiere tener auto de lujo, casa de lujos. Pero el resto del rebaño no le importa al pastor.
Hoy día Dios habla al pueblo. Yo sé que Dios a muchos de los que están aquí está hablando. Si tienes en tu teléfono música mundana y música cristiana, comienza a abandonar esas creencias que tú tenías en el tiempo y que antes las defendíamos. Antes defendíamos esas cosas aborrecibles y abominables delante de Dios. Qué triste, hermano, que en el pueblo de Dios está entrando la mundanalidad. En el pueblo de Dios, hermano, está entrando el pecado. En el pueblo de Dios está entrando, hermano, la tibieza espiritual. Está entrando el pueblo. Y a veces da vergüenza, hermano, cuando uno le dicen, y ustedes no son de la verdad presente, ustedes no son de la iglesia Venimiento de los Tres Ángeles, y cómo es posible que esa hermana ande en chores, cómo es posible que esa hermana ande con licra, ande con un pantalón, cómo es posible, hermano, mostrando su ombligo, mostrando sus vergüenzas, no se atalia con pudor y modestia, cómo es posible, hermano, y muchas veces me lleno de vergüenza, hermano, y me callo nomás, porque ¿qué puedo decir, hermano, con tremenda verdad que me está diciendo? Y me dice, hermano, no es posible que el lugar donde usted está, el lugar lo hayan profanado, permitiendo que esas mujeres suban al lugar. Pero la culpa, ¿quién tiene? Los líderes flojos, cobardes, carnudos, que entraron a gobernar la iglesia. Y cuando entraron esos hombres, también entraron los espíritus de las tinieblas. Cuando también entraron, hermano, el adormecimiento, también entraron, hermano, la frialdad, también entró, hermano, la carnalidad, hermano. Qué cosa terrible, hermano. Qué cosa terrible lo que Dios nos habla ahora. Eso está, hermano, aconteciendo en estos tiempos finales. Cuesta, hermano, diferenciar. Cuesta, hermano, cuesta diferenciar. Ahora tiene la música, se conoce. Hay muchas iglesias, hermano, rancheras, salsas, vallenato, pero cristianos. Qué terrible, hermano. Como el diablo está metiendo sus garras en las iglesias. Y las iglesias, hermano, que tenían una sana doctrina. Las iglesias que tenían una limpia palabra, que predicaban. Recuerdo, hermano, yo miraba, hermano, algunos documentales. Cómo era el evangelio en el siglo XVII. Cómo era el evangelio, hermano, en el siglo XVIII, XIX. Al principio de esos siglos, hermano. Cómo era el evangelio. Las mujeres con pudor y modestia se vestían. Y no estoy hablando, hermano, una palabra que sea antibíblica. Estoy una palabra que tiene base bíblica, hermano. Pero, hermano, no digo que yo creo, hermano, en el cambio interior también. Creo en el cambio interior. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, un cambio interior, enseguidamente hay un cambio exterior. Porque muchas de las veces hay muchas hermanas en Cristo que están en este lugar con sus faldas largas, ataviadas con vestidos largos, pero aún tampoco han decidido. Son las mismas mujeres chismosas, las mismas mujeres pleitistas, las mismas mujeres noveleras, las mismas mujeres celosas, hermano, que están dentro también de ese atuendo de una oveja. Pero aún siguen, hermano, en esos pensamientos, hermano, dobles, que no quieren decidirse, hermano Dios, y creen que la ropa no va salvando, hermano. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que la ropa te salva. Pero la ropa, hermano, es una obligación y un precepto de Dios que toca, hermano, marcar esa diferencia. Porque si aquí usted no marca la diferencia, cuando Cristo Jesús, Él sí va a marcar la diferencia. Él apartará los cabritos de entre las ovejas, y a las ovejas le dirá: bendito de mi Padre, venid al lugar que ha sido heredado desde el principio de la fundación. Y a los cabros, a los falsos, a los mentirosos, a los hipócritas, Dios le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. No os conozco, y para lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. Gloria al nombre del Señor. La gloria de Dios, hermano. Yo más soy un mensajero, un portador de esta palabra. Dios me habló a mí, ahora Dios quiere que Él le quiere hablar a su pueblo también. Él le quiere hablar, Él lo quiere instruir, Él lo quiere corregir. Él quiere corregir tu conducta como estás viviendo delante de Él. Ya basta, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, uno se ha puesto a ver? Muchas de las veces, hermano, muchas de las veces uno dice: pero ¿cómo es posible que ese hermano que está ahorita alabando, está glorificando? Y eso mucho amigo piensa. Mucho amigo piensa eso. Yo no voy a la iglesia porque ahí está aquel hombre que vive codiciando a las mujeres, aquel hombre que vive codiciando y fornicando y adulterando, y luego ese hombre lo tienen parado como diácono o como anciano, o está predicando en el lugar. Yo, para ser como este hombre sin vergüenza, dice la gente, yo no quiero hacer nada, porque yo no me quiero burlar de Jesucristo. Si el mundo tiene temor a Dios, que aún no conoce esta luz, tú que conoces la luz, ¿por qué no tienes temor a Dios? Tienes que tener temor a Dios, hermano. Recuerda lo que Dios le dijo: no permita que el diablo prevalezca contra ti.
Dios le dijo al apóstol San Pedro, yo te he puesto, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. No lo lograrán. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando el hombre de Dios busca la consagración al Señor. Cuando el hombre de Dios busca la transformación. Cuando el hombre de Dios busca ser diferente. Cuando el hombre de Dios ya decidió su servicio al Señor. Terrible, hermano. Qué terrible la mundanalidad dentro de la iglesia. Qué terrible, hermano. Hermanas en Cristo, jovencitas en el Señor. Jovencitas, hermano, aún tienen ese pensamiento doble también. Hermano, de siguiendo artistas mundanos. Hermano, qué terrible, hermano. Y ahorita este juego que hacen un juego satánico, un juego diabólico llamado calamar. Juego satánico, hermano. Estuve revisando el espiritismo diabólico que tiene este juego. Y ya muchos cristianos están jugando esto ahorita. Muchos están habitando en las obras de las tinieblas. Muchos se están sentando en silla de encarnecedor. Está entrando en las diversiones de este mundo. El hijo del diablo hipócrita, mentiroso, que se para en este lugar a fingir, aparentarse una abeja, aparentarse el hijo de Dios. Y muchas de las veces es un hipócrita delante de él. Muchas de las veces está aquí, hermano, predicando, enseñando, está cantando, alabando a Dios. Pero aún, hermano, no ha decidido su servicio al Señor. Está en un pensamiento neutral. Hermano, ya Dios está hablando ahora a este pueblo. Mire la maldad, hermano, que prevalece en el mundo. Mire la maldad, hermano, que está creciendo en el mundo. La maldad, como ha sido multiplicada. Hermano, el Espíritu Santo se va a ausentar. Se va a cerrar el trono de la gracia de Dios. Ahorita que está el Espíritu Santo y que no te puedes consagrar, imagínate cuando el Espíritu Santo se ha ausentado. ¿Cómo te vas a consagrar ahí? Hoy día decide a quién servir. Viene sirves a Dios o viene sirves al diablo. Pero si le estás sirviendo a dos señores, déjame decirte que al cielo no vas a entrar. Al cielo no vas a entrar, hermano. Sírvele a Dios de todo tu corazón y todo tu alma y espíritu sean guardados irrepresibles hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está atravesando, hermano, la iglesia. A veces a pastores, hermano, cuesta diferenciar a pastores con sus pantalones, hermano, jeans, hermano, vistiendo DVDs, hermano, un atavío que no representa un obrero de Dios. Y por eso, hermano, que ahorita en estos tiempos finales, mucho mundano, mucho hijo de las tinieblas no respeta a un cristiano. Muchos hermanos que están en el mundo hablan malas palabras, hablan lisuras, hablan palabras corrompidas a la par de un cristiano. Porque ya no tiene respeto, porque el mundano mismo dice, este hombre es más sinvergüenza que yo. Este hombre se burla de Dios. Por eso, hermano, que ya no están respetando a un cristiano en estos tiempos finales. Y ya no cuesta diferenciar, hermano, un hijo de Dios de verdad. No cuesta, hermano, cuesta diferenciar a un hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, ya no tienes que habitar en tinieblas. Si tú eres un hijo de Dios, habita la luz que es Cristo. Habita los caminos de Él. Habita la santidad. Cristo habita donde hay santidad. Cristo es santo, 3 veces santo. Y en su presencia tiembla la tierra porque no soporta la gloria, el peso de la gloria de Él. Hermano, estamos en estos tiempos solemnes. Estos tiempos, hermano, finales. Por eso que traje esta palabra, hermano, porque estaba en mi sentir, estaba en mi corazón presentar esta verdad. Si yo no presentaba, hermano, esta palabra, mañana iba a morir el hermano Duval, mañana iba a morir un hermano que está aquí, y Dios me iba a decir en aquel día, aunque el hermano Duval hubiera cometido un pecado de fornicación o adulterio, pero si yo no lo amonesté y ese pecado y me hice el ciego, me hice el sordo, me hice el mudo, cuando Cristo venga ese pecado me iba a echar a la mano mía. Esa sangre me iba a demandar de mi mano Jesucristo. Aunque yo no haya sido el adúltero, aunque yo no haya sido el fornicario, aunque yo no haya sido el mentiroso, el hipócrita, pero si no reprendí el pecado y lo vi, me hice el ciego, el sordo, como mucho pastor adventista, mucho pastor que está durmiendo, hermano adventista, es hora que te levantes, es hora que te levantes a predicar la palabra, es hora que te levantes, recuerda el evangelio como era en el 1844, un evangelio que los cristianos eran temidos, los adventistas, porque eran conocidos como adventistas historicistas. Pero ahorita los mismos pastores flojos, cobardes, que están ahorita predicando a Dios, como dijo Pablo, solamente por amor al dinero. Muchos están predicando eso. Un pastor de allá me dijo, hermano, predique. Le vamos a ayudar, hermano, con un sueldo, pero cállese, me dijo. El llamamiento mío no es de hombre, hermano. El llamamiento mío es de Dios del cielo.
Y tengo una responsabilidad con él. Si no predico y me callo, me hago el ciego y el sordo y el mudo. Cuando Cristo venga, él va a demandar ese pecado, esa sangre de mi mano. Por eso, hermano, que sentí el deseo, hermano, de predicar esta palabra. Ya muchos días, hermano, me han dicho, hermano, predica esta palabra. Hermano, muchas veces como el diablo se levanta, hermano, para que uno calle esta palabra. Muchas veces lo viene y predica, hermano, voy a ir porque yo sé que la iglesia está necesitada de esta palabra. La iglesia está viviendo una vida doble. La iglesia está siendo indiferente. La iglesia están haciendo hipócritas, están siendo falsos y mentirosos. Pero ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo que hoy día, hermano, aprovecha que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Aprovecha que Dios está delante de esta obra. Aprovecha, hermano, que hoy día busca tu salvación. Prepárate, hermano, porque al cielo no entrarán dobles. Al cielo no entrarán mentirosos, al cielo no entrarán falsos, al cielo no entrarán injustos, al cielo entraremos, hermanos, los que vivimos en santidad, los que predicamos la palabra y los que la obedecimos, la pusimos por obra aquí en esta tierra. Gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al Señor sea la honra y la gloria, hermano. No se moleste, hermano, con esta palabra. Esta palabra es de Dios. Esta corrección es de Dios. Dios está hablando tu vida porque Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas uno de los sellados para el reino de los cielos. El Señor quiere que tú heredes, hermano, el reino de los cielos que ha sido preparado para ti y para mí. El infierno no fue creado para los humanos. El infierno no fue creado para las personas. El infierno solamente fue creado para el diablo y sus demonios. Gloria al Señor, hermano. Alabe a Dios. No sea, hermano, un solo observador. Adore a Dios, alabe a Dios. Glorifica al Señor. Glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Alfa y el Omega, el principio y el fin. Hermano, ¿y cuánto pastor muchas veces quiere caer en esta verdad? Porque muchos pastores dicen, hermanos, que la juventud, estamos en el siglo XXI, y hay que, hermanos, crear partidos de fútbol, hay que crear partidos de vóley, para que los jóvenes no se vayan, los jóvenes se entretengan. Es el mayor pecado, hermano, que los hombres, los líderes, los predicadores están metiendo en la iglesia. A mucho joven, hermano, en estos tiempos finales. En la Biblia dice, hermano, que el anciano, el joven, tiene que estar sujeto al anciano. En este tiempo, hermano, los ancianos, los pastores, están sujetos a los jóvenes. Están sujetos, hermano. Termina el sábado, hermano. Termina la puesta de sol. Muchos hijos del diablo que estaban aquí predicando, estaban cantando, diciendo, Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, llévame. Cristo es el que les queda viendo en el cielo. Y Cristo decir, hipócritas. Porque muchos de los que están aquí salen de este lugar a pegarse un partidito de fútbol. Hermano, para desestresarnos. Cualquier hijo del diablo que habite en estas canchas de vóley o que habite en la cancha de fútbol en diversiones donde el Hijo de Dios no pueda habitar, este hijo del diablo no entrará al reino de los cielos. Porque eso dice la mensajera de Dios en la fe por la cual digo en la página 240. Cualquiera, nadie quisiera que la muerte lo sorprendiera en algún lugar de estos. Y muchos, hermanos, están hermanas que se quita su falda, se quita su vestido, se pone un par de lonas, un par de polines, un chorro, un pescador, mostrando sus vergüenzas, mostrando sus partes genitales, mostrando, hermano, la vergüenza que Dios dice que tiene que decorarse con pudor y modestia. No es palabra de Dios, no es palabra de Anthony, es palabra de Dios. El Dios dictó esta palabra a través de mis labios para que yo hable a este pueblo, porque este pueblo, hermano, queremos ser diferentes, hermano. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente al mundo. Yo quiero que la luz refleje en mi rostro y que la gente diga, este es hijo de Dios, este se viste como hijo de Dios, este marca la diferencia, este predica la palabra, este es hijo de Dios. Muchos de los que están aquí no quieren predicar la palabra porque aún tienen un pensamiento doble, aún se ataban con un atuendo que no es para la cristiana. Un atuendo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué jovencita? ¿Por qué joven? Es que no soy anticuada, dice mucha jovencita. Estamos aquí, hermanos, no para agradar a los hombres. Estamos para agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Cuenta, hermano, con la distracción. Cuenta, hermanas que están atrás. Este no es lugar para conversar. Este es un lugar para escuchar palabra de Dios. Aquí no vengamos a conversar. Si hay chismes, hermano, después del culto los hablo. Y si se arrepiente, hermano, del mensaje, ya no lo vuelva a hacer. Ya no lo vuelva a hacer, hermano. No es, hermano, eso es la distracción más grande. El diablo está distrayendo ahorita. Porque el diablo sabe que se está hablando esta palabra. El diablo y los demonios tiemblan. El diablo está temblando ahorita.
El diablo dice, pero este está predicando, está enseñando, está molestando, está exhortando, y mi hijo que ya lo tenía en mis manos ahora me lo va a arrebatar. Pero por eso Dios dijo en su palabra, santifícalos en tu verdad. Esta palabra es verdad, esta palabra te santifica, esta palabra te limpia y esta palabra te lava de cualquier pecado que hayas hecho antes. Pero hoy día, hermanos, es el día de buscar a Dios, como dijo Josué. Escoge hoy. Hoy día escoge, hermano, ¿a quién sirves? Escoge a Dios. O hermano, escoges a Dios o estás con el enemigo, pero no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Recuerden al principio que Dios separó la luz de las tinieblas. No pueden habitar la luz con las tinieblas, mi hermano. No quiere habitar la luz y las tinieblas, hermano. El tiempo avanzado, hermano, quieren una carta más que se encuentra en el libro de Santiago. Santiago, hermano, capítulo 1. Santiago, hermano, capítulo 1. El capítulo 1, versículo 8, hermano. Ya es tiempo, iglesia, de marcar la diferencia. Este mensaje, hermano, lo prediqué hace 9 meses atrás. 9 meses, hermano. Hace 9 meses prediqué el mensaje de marcando la diferencia. Que el Hijo de Dios es diferente al mundo. Y parece que la palabra ha entrado y la palabra se ha ido por otro oído. Parece que la palabra te ha entrado, hermano. Y quizás cambiaste unos días. Quizás cambiaste una semana. Quizás cambiaste un mes. Pero luego una vez más volviste al pensamiento neutral que tenías antes. Volviste a vestirte como un hijo del diablo. Y no quiere diferenciar porque Dios es santo, hermano. Y si tú te acercas a Dios, acércate en santidad. Si tú te acercas a Dios, acércate en pureza. Si tú te acercas a Dios, acércate en transparencia. Acércate a Dios así en pureza. Acércate a Dios. ¿Por qué crees que estás enfermo? ¿Por qué crees que estás enfermo? Porque aún no sanas el alma. Sana tu alma primero. Sana tu alma. Alaba a Dios primero. Acepta a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y la sanidad divina será en tu vida, hermano, en tu alma. Estarás sano, pero primeramente que sea en tu alma. Luego tu cuerpo físico será sano también. Amén. Hermano, esta palabra de Dios. Dios nos habla, hermano, a través del apóstol, a través de Santiago, hermano. Nos habla esta palabra, hermano, linda. Una palabra, hermano, que con esta ya vamos a dar terminado el mensaje. Santiago, hermano, el libro de Santiago 1:8, hermano. Santiago 1:8. Dice la palabra del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante, hermano. ¿Por qué crees que te da pereza venir a la iglesia? ¿Por qué crees que te da pereza venir a este lugar santo a alabar al Señor? ¿Por qué crees que no le cantas como le cantabas en los inicios de tu vida cristiana? Porque tú has perdido y has dejado tu primer amor. Y también has dejado el temor hacia Dios. Hoy ya no hay temor hacia Dios. Hoy ya nadie tiene temor a Dios. Hoy día, hermano, en las iglesias, triste y lamentable ver, hermano, en las iglesias. Cuánta abominación, hermano. Cuánta apostasía dentro del lugar santo. Cuánto, hermano, porque el hombre dice que el doble ánimo es inconstante en sus caminos. Es inconstante, hermano. Tú no tienes que dar el lugar al diablo. Porque cuando tú le das lugar al diablo, estás inestable. El diablo te está acusando. El diablo te está tentando. Tú no quieres alabar al Señor con libertad. Como lo hacía Pablo, predicaba con denuedo, que significa predicaba con liberación. Porque el apóstol Pablo ya no vivía aquel hombre. En el apóstol Pablo no vivía aquel perseguidor. Ya no vivía aquel malo, aquel hombre perverso. Ahí vivía Cristo Jesús en su vida. Él ya estaba crucificado con el Señor. Ya estaba crucificado con Dios. Hoy yo te hago una invitación que tú también te crucifiques con Dios. Que tú también hoy día aceptes a Dios. Ya deja de ser un hipócrita. Deja de ser un falso. Deja de ser aparente. Tú con tu apariencia me puedes engañar a mí. Tú con tu apariencia de cristiano puedes engañar al pastor. Puedes engañar al líder. Pero aquel que te conoce de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, a él nunca engañarás. A él nunca engañarás. Él te conoce lo profundo de tu alma. Él conoce si eres un perverso. Él conoce si eres un depravado. Si estás llevando doble la vida. Si saliendo de este lugar, Él conoce que te vas a poner los chores. Vas a vestirte con un atuendo que no es con pudor y modestia. No estás cubriendo las vergüenzas. No estás cubriendo las partes genitales
que Dios ha dado. Hermano, qué terrible ver esto, hermano. Qué terrible, hermano, ver esto en las iglesias. Por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Quién, hermano, le podrá predicar a esta gente? Dale gracias que Dios ha puesto hombres de Dios aquí. Dale gracias que ha puesto Dios hombres que prediquen y que reprendan el pecado y que primeramente eduquen en sus casas, en sus hogares. Hermanito, hermano de familia, padre de familia, Dios lo ha puesto, hermano, padre de familia. Dios lo ha puesto como cabeza del hogar. Dios lo ha puesto como cabeza de hogar. Hermanita, Dios la ha puesto como ayuda idónea. Dios la ha puesto como ayuda idónea. Instruye a sus hijos. Instruye a sus hijos en el temor de Dios. Instruye a sus hijos las cosas que son desagradables y las cosas que agraden a Dios. Instruye a tu hijo a no creer en el temor de Dios. Si tu hijo te va a dar gracias, hermano, tu hija te va a dar gracias. Cuando dijo, quizás mi padre se metió en mi camino, mi padre se puso enfrente. Pero gracias a mi padre, gracias a la corrección, gracias a la amonestación, hoy no soy un borracho, te va a decir tu hijo. Gracias al consejo, gracias a la conducta, hoy no soy un fornicario, no soy un violador, no soy un ladrón, porque mi papi se me cruzó encima. Recuerda que somos cartas leídas para el mundo. El mundo nos está observando, el mundo nos está viendo, y el mundo está viendo qué tipo de cristiano eres, cómo te burlas de Dios. El mundo se da cuenta, el mundo tiene temor a Dios. Por eso que el incrédulo dice muchas veces, yo no me burlo de Dios, porque para ser como ese hermano chismosa, pleitista, novelera, que roban aquella balanza que tiene, que no pesa cabal a la libra, y las onzas que son establecidas en Proverbios. Ese es otro mensaje, hermano. Ese es otro mensaje. Pero Dios te ha puesto padre de familia. Si tu hijo te va a decir, hey, papi, cómprame una cadena, usted dígale, hijo, ya Cristo Jesús rompió las cadenas que teníamos. Ya Cristo Jesús rompió aquella atadura. Cristo rompió aquel pecado. Y Cristo nos lavó con la sangre del Cordero derramada en aquel Gólgota. Mira el sufrimiento de Dios. Mira el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dar su vida, hermano, por nosotros para que tengamos vida. No vida como vive el mundo. Una vida de 50, 60 años y muere y perece en su alma. Acá Dios te viene a dar vida, pero pide en abundancia. Pero hoy día, hermano, que estás ahí, decide servir a Dios. Y quiero leer, hermano, un espíritu de profecía. Quiero leer un espíritu de profecía, hermano, que se encuentra en el camino a Cristo, la página 41, 44. Mira lo que dice esta palabra, hermano, de la mensajera de Dios. Recordemos que el espíritu de profecía es el único autor, el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, hermano, esta palabra que dice: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran, escucha esta palabra, otros adoran la reputación y los honores del mundo, una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor. ¿Qué dice? No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor. No puedes, hermano, hermana, consagrar una sola partecita al Señor. Recuerda que fuera del Señor que dijera, en el cielo solo va a llevar tu corazón. Tu alma va a ser deshecho en este lugar. ¿Cómo sería ser un Dios injusto? Pero a Dios, si todos vamos a morar allá, hermano, con cuerpo y alma y espíritu, también nos guardemos para recibir en cuerpo y alma y espíritu. Y consagramos nuestra vida delante de Él. Ya deja de llevar la vida doble. Deja de ser indiferente. Deja la carnalidad. Deja la frialdad. Deja la frivolidad. Deja el amor al dinero.
Deja del amor a las comodidades de esta tierra, el amor a de Dios. Y hoy día decide el Señor Jesucristo, no le hagas caso a la voz del diablo. Quizás la voz del diablo te está hablando ahora y te está diciendo, no le hagas caso, está loco. ¿Qué se cree él para buscar? ¿Qué se cree el diablo te puede estar hablando eso al oído? El diablo te puede estar hablando eso a tu oído. Pero tú dile, diablo, hoy día te me escapo. Hoy día va a servir solo el Señor Jesucristo. Hoy día voy a apartarme del camino del mal y me voy a volver de mi mal camino, los caminos del Señor Dios. Como Él le agrada, como Él le gusta, como Él se complace, hermanita, jovencita. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia, joven? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Quizás te gusta la hija del pastor, te gusta la hija del hermano, del diácono, del anciano. ¿Qué vienes a la iglesia? No vengas a la iglesia a ver carne, hermano. No vengas a la iglesia a ver carne. Venga a la iglesia a alabar a Dios. Venga a la iglesia a escuchar palabra del Señor. Recuerda este espíritu de profecía. Este espíritu de profecía va a quedar en nuestras almas y va a quedar en nuestro corazón. Y hoy día, hermanos, sellemos este espíritu, esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo siempre digo a los hermanos, cuando vaya a ver algo que desagrada a Dios, usted ponga en su teléfono, ¿será que lo que estoy viendo agrada a Dios? ¿Será que lo que estoy viendo agrada al Señor Dios? Porque muchos de los jóvenes están cayendo, hermano, en las pornografías. Hermano, qué vergüenza, hermano, qué depravadez, hermano. Casi, hermano, por minuto consumen alrededor de 100 millones de personas la pornografía, por minuto. Y muchos que están consumiendo esa basura del diablo son cristianos, son hermanos casados, son hermanos que están también solteros. Muchos están consumiendo las pornografías. Pero hoy Dios te ha dicho, hoy Dios te ha hablado, no puedes servir a dos señores. Hoy Dios te ha hablado, hermano. Hoy Dios te ha hablado, hermanita. Educa a tu hijo en el temor de Dios. Educa a tu hija en el temor de Dios. Educa a tu hija. Porque, hermano, Dios le va a pedir cuenta a usted. Como cabeza de hogar, como padre de familia, Dios le va a pedir cuenta a usted, mi hermanito. Dios le va a pedir cuenta a usted. Mire lo que sigue diciendo, no podemos conservar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Qué terrible. Qué duro esta palabra. El apóstol Pedro dijo eso. Cuando Jesús, hermano, daba la palabra del pan de vida, mucha gente a Jesús no lo seguía porque Jesús le daba de comer. Jesús hacía el hambre, Jesús hacía el sed. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes no me siguen porque me aman, ustedes me siguen porque le doy de hartar. Y el apóstol Pedro que dijo, Señor, bájale, Padre, habla despacio, dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? Pero Jesús se le queda viendo. Yo siento que si Jesús hubiera sido como estos pastores cobardes, flojos, dormilones, apagados, Jesús hubiera dicho, está bien, Pedrito, voy a hablarle suave, voy a hablarle algo agradable, voy a hablar algo bonito para que endulce el corazón de tus hombres. Jesús, ¿qué le dijo al apóstol Pedro? Pedro, ahí está la puerta, vete tras esa gente si quieres. Y Jesús se le queda viendo, hermano. Jesús se le queda viendo y Jesús dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si el único que tiene palabra de vida eterna es Dios. Aquí no te salva San Martín de Porres, aquí no te salva San Judas Tadeo, aquí no te salva María, aquí te salva Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor te salva, hermanito. Por eso ya conságrate a Dios, bota lo mundanal y no permitas que el mundo entre a tu hogar. Porque si tú permites que el mundo entre a tu hogar, el mundo de tu hogar se va a meter a la iglesia. No permitas, hermano. Recuerda que Dios es santo. Dios 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Y en su presencia tiembla la tierra de su gloria. No soporta el peso de la gloria y de la presencia de Él. Hoy hablo esta palabra para ti, hermanito. Esta palabra Dios ha hablado para ti. Hoy Dios te hace esa pregunta, hermano. Ya deja de llevar la vida doble. Ya deja de ser indiferente, hermano. Ya deja de ser indiferente. Hoy día acércate, recuerda al Señor, recuérdale a Él. El Señor también te recuerda a ti. Recuerda cuando tú llorabas, Dios te dice hoy día.
Recuerda cuando tú llorabas diciéndole, Señor, voy a cambiar. De aquí en adelante Dios va a ser una nueva criatura. Pero mira cómo tu promesa se ha ido abajo. Mira cómo tú te has puesto duro delante de la presencia de Él. Mira, hermano, lo que Dios ha hecho. Dios nos salvó, Dios nos libertó, Dios nos restauró. Para que hoy día estemos aquí en la luz que representamos con el Señor Dios. Grande es el Señor. Grande es Dios, mi hermano. Vale otro espíritu de profecía. No me canso, hermano, de predicar. Quiero seguir hablando esta palabra. Quiero seguir hablando, mi hermano. No me canso de predicar. Porque Dios te pone. Yo sé que algunos están cansados, algunos están adoloridos, algunos capaz están un poco incómodos. No se moleste, hermano, conmigo. Moléstese con esta palabra. Moléstese con esta palabra, hermano. Esta palabra es de Dios. Si Dios hoy ya nos ha hablado, es para nuestra corrección. Mire, hermano, lo que dice este espíritu de profecía. ¿Cuál es nuestra condición? Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 146. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay, cuánto orgullo! ¡Ay, cuánto orgullo, hermano! ¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¿Quién es un hipócrita? Aquel que aparenta ser lo que no es. Ese es un hipócrita. Sigue diciendo, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. No escudriñamos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el pueblo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, escuche, hermanito, no se distraiga, hermanito. Escuche que en esta palabra quizás hay una palabrita pequeña que va a lograr tu consagración, va a lograr tu transformación, pero el diablo te quiere desviar el oído. El diablo te quiere distraer. No permita que el diablo te distraiga en este momento, hermano, que estás escuchando palabras de Dios. Y es lo que dice, hermano, este espíritu. Debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Un cambio decidido. No un cambio dividido, no. Un cambio decidido. Dios dijo en su palabra en San Lucas: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Quizás te has escondido de tu madre. Quizás te has escondido de tu padre. Quizás te has escondido del pastor. Pero Dios sí se ha dado cuenta. Y hay de aquel, dice Isaías 29:15, hay de aquel que comete su pecado a escondidas. Hay de aquel. Hay de aquel. Mira esta palabra. Cuánto orgullo en la iglesia. Cuánta hipocresía. Cuánto engaño. Hermano, ya basta de hipocresías. Ya basta, hermano, de falsedades. Hoy Dios nos ha hablado. Yo sé que a muchos Dios hoy día nos ha hablado. A muchos Dios nos ha hablado. Para que hoy día, hermano, busquemos una consagración delante de Él. Busquemos más de Él. La escuela sabática decía: toca llenarnos más en ayuno y oración. Eso tiene que hacer el pueblo. Ayunar, orar, vigilar, escudriñar las Escrituras por su propia cuenta. Porque muchos falsos religiosos, muchos falsos maestros religiosos están dando una interpretación propia a la propia Escritura, por sus propios pensamientos, dice la Biblia. Hermano, busquemos nosotros, hermano, a través de las Escrituras. Hoy Dios nos ha hablado que no podemos una sola parte consagrar a Dios y la otra parte al mundo. No podemos estar un pie en el mundo y un pie en Dios. El cristiano que ya nació de nuevo y nació del agua, nació del Espíritu, ese cristiano marca la diferencia. Ese cristiano refleja la luz que es Cristo. Ese cristiano ya no camina en caminos de malos, ya no se sienta en silla de encarnecedor. Ya es tiempo, hermano, que abandone las diversiones. Sigo hablando, hermano, porque no me canso de hablar esta palabra. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué dice aquí, hermano? Debemos confesar nuestros pecados.
a Dios, al Dios del cielo. Toda potestad ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Y lo que dice, para que puedan ser borrados nuestros pecados tenemos que confesar. Dice ahí, mensaje selecto en la página 146 también. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Escuchen, hermanito, escuchen. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Se cierra la puerta de la gracia, hermanito. Se cierra la puerta de la gracia. Pregúntese cada alma, cada hermano, pregúntese en su interior. Pregúntese en lo íntimo de su alma. Dios, ¿en qué he fallado contra ti, Señor? ¿Cuál es la diversión? ¿Cuál es el pecado, Dios, que no me permite dejar esto y aceptarte a ti, Señor? Pregúntale en lo íntimo de tu alma y dónde estás, hermano. Pregúntale que Dios está aquí. Dios habita en este lugar. Dios quiere restaurarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere quitarte ese pensamiento de estar llevando doble, de no claudicar en un solo pensamiento. Estás siendo inconstante con Dios y no puedes estar constante en la iglesia, no puedes estar estable, porque el que no camina con el temor de Dios, no hay estabilidad en él. No hay estabilidad en él, hermanito. Escucha lo que sigue diciendo. Como estoy delante de Dios, no sabemos cuán pronto nuestros nombres pueden ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán esas divisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Gloria al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuál era este último espíritu, hermano? El mensaje largo, hay que dar una segunda parte, hermano. ¿Cuál era este, hermano? El último espíritu de profecía. Con esto termino, hermano. Dice, la iglesia ha de levantarse. La iglesia ha de levantarse. El apóstol Pablo le dice a los efesios, levántate tú que duermes. Levántate del adormecimiento espiritual. Levántate del sueño, de la pereza espiritual. Levántate que Dios te va a alumbrar, hermano. Ya no vas a caminar. Ya no vas a caminar en un pensamiento no decidido, dividido. No. Y hoy día Dios, hermano, quiere que tú salgas de las tinieblas. Hoy día Dios te quiere alumbrar, hermano, con la lámpara de Él. Dios te quiere alumbrar con su palabra. Dios quiere que tú seas un gran testimonio. Dios te quiere levantar en la predicación. Dios te quiere levantar para que tú seas un predicador como Juan el Bautista para estos últimos tiempos. Yo siento que si Juan el Bautista estaría en estos últimos tiempos, yo siento que Juan el Bautista se parara aquí en este lugar y comenzara a ver el pecado, porque Juan el Bautista tenía un ojo espiritual, no como muchos hipócritas, pastores, líderes que tienen un ojo carnudo, que ven a la hermana con sus faldas, minifaldas, y no le gusta molestar porque le gusta estar viendo piernas y nalgas dentro del lugar. Bueno, cosa terrible. ¿Cuál es nuestra condición? Dice la iglesia de levantarse. Y la iglesia ha de arrepentirse. Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías. ¿Cuándo empieza la apostasía, hermano? Cuando se para un hijo de Dios aquí en este lugar y habla cosas agradables. Ahí empieza, dice el Espíritu de Profecía, palabras del gran maestro, la página 256. Dice que cuando entraron los hombres religiosos a gobernar la iglesia, entró la apostasía omega, el fuego extraño. Conquistadores, Caleb Campbell, cosas antibíblicas que no tienen base bíblica, sino que lo están capacitando para mundanalizarlo, dice la mensajera de Dios. Qué cosa grande, hermano. Ha de levantarse la iglesia. ¿Cuántos creemos? Tenemos que creer que la iglesia ha de levantarse hoy día. La iglesia ha de levantarse hoy día. Mire el tiempo como es malo. Mire cómo este joven que no hacía daño a nadie, Edison, mire cómo fue, hermano. Quizás pudimos ser uno de nosotros, pero Dios, ¿por qué no permitió a nosotros? Porque aún no hemos arreglado la vida delante de Él. Por eso que Dios aún nos permite que vayamos al descanso temporal. Por eso que Dios aún nos permite, porque quizás falta algo que está tocando tu vida, algo que no te permite crecer espiritualmente. Pero hoy día Dios ha hablado, jovencita, jovencito, comencemos a marcar la diferencia. Adultos, comencemos a marcar la diferencia. Hermano, comencemos a ser diferentes al mundo. Comencemos, hermano, a marcar esa diferencia que representa que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Dice, hermano,
Escuchen, y arrepiéntese de su apostasía delante de Dios. Despiértese los atalayas. Despiértese los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos, Dios ordena a sus hijos, Dios ordena al pueblo de la iglesia en venimiento del mensaje de los tres ángeles de la verdad presente. Dios ordena a sus siervos, clama en voz del cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¡Qué grande! Debe captarse la atención de la gente, hermano. Aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara sus palabras, no les harían más provecho que si estuviera hablando al frío oído de los muertos. Mensaje selecto, la página 546. Yo no creía en el espíritu de profecía. Yo no creía, hermano. Pero, hermano, cuando el hermano Olmedo me dijo, hermano Anthony, comienza a estudiar la historia. Ahí métase a ayuno y oración, conságres a Dios más, me dijo. Hermano, y el Espíritu Santo me fue confirmando que la mensajera sí fue profetisa para estos últimos tiempos. Y cuando comencé a hablar, hermano, estas verdades, cuando comencé a sacar estos textos, un hermano de la iglesia adventista, hermano, no tiene que coger solo esos temas. Hay también palabras bonitas de la mensajera, me dijo. Porque, hermano, yo cojo los temas que Dios pone en mi corazón. Hermano, yo no vengo a agradar a nadie aquí en la iglesia. Yo no vengo, hermano, yo puedo predicar un mensaje que usted me saque cargado de aquí. Pero, hermano, yo no vengo a agradar a la iglesia. Yo vengo a agradar a aquel que me sacó de las tinieblas a una luz admirable. A él sea la gloria, la honra, el imperio, la soberanía por los siglos de los siglos. Al Señor Dios Todopoderoso. Lo último, hermano, hay solo dos clases de personas en el mundo: los que son obedientes a Jesucristo y buscan al Maestro para hacer su voluntad y obran para la salvación de su propia alma y la de todos los que relacionan con ellos y llevan el nombre de Cristo. Y los hijos de desobediencia, hay solo dos clases de personas. Escuchad pues, iglesia, escuchad pues las palabras de alguien que sabe: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque eso hablan, porque a eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Hay almas que están siendo engañadas dentro de la iglesia. Hay almas que están siendo engañadas. El temor y el amor de Dios no prevalece sobre ellas. Dice la mensajera de Dios en la fe por la cual vivo: si tú habitas en la cancha de bolos, habitas en el juego del billar, o cualquier juego, hermano, que aparte Cristo en nuestras mentes, no podemos pedir la bendición de Dios. No podemos pedir la bendición de Dios, hermano. Dios bendice a los obedientes. Dios bendice a los reales. Dios bendice a los justos. Dios bendice a los verdaderos, porque Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él no es infiel. Él no es mentiroso. Él es fiel y verdadero. Escuche lo que dice, hermanito. Hay almas que están siendo engañadas. El temor y el amor de Dios no prevalece sobre él. El mundo es su Señor. ¿De quién es el mundo? El que está en dos pensamientos. ¿Quién es su Señor? El mundo. El gobernador de las tinieblas. El que ha cegado a las personas del entendimiento para que no puedan entender esta luz. El diablo ahorita está metiendo algo en tu cabeza. No le hagas caso, está loco. Disidente, fanático. El diablo está que tiembla. El diablo está que tiembla, hermanito. Y el diablo quiere salir de este lugar. El diablo ya está saliendo, hermano. Y el diablo va a salir. Y los demonios van a salir. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hoy la iglesia se va a levantar. Hoy la iglesia va a dejar el pecado atrás. Hoy la iglesia va a dejar lo que nos separa de Dios. Hoy la iglesia va a dejar ese pecado. Hoy la iglesia va a dejar la apostasía. Hoy la iglesia se va a arrepentir. Un cambio verdadero. Y hoy día van a renacer frutos del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Póngase de pies, iglesia. Póngase de pies.
El mundo es su Señor y ellos se lanzan tras ese espejismo. El mundo es un espejismo. El mundo es un espejismo. Recordemos que las cosas que están en el mundo son pasajeras. Las modas son bonitas, pero las modas son pasajeras. Pero aquel que hace la voluntad de Dios perdura para siempre. Ahora comprendo la palabra. Cuando el apóstol Pablo entra a la iglesia de Corinto, había un gran desorden en la iglesia. Había fornicarios, habían adúlteros, habían afeminados, habían borrachos, habían homosexuales, habían estafadores, habían de todo en esa iglesia. Pero cuando entra el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, comienza a dar palabra, comienza a dar una enseñanza al pueblo. Y el apóstol Pablo le dijo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hoy Dios también te dice a ti, hermanito: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. Acaba con esto. Hablo como nadie lo hizo. Todo el capítulo 15 de Juan habla algo grande. Contiene una lección muy importante. Escuchen lo que dice aquí. Leerlo, obedecerlo. Esta palabra, muchos de los que van a salir aquí van a salir cambiados y transformados. Pero muchos van a salir tal como vinieron a este lugar. Muchos van a salir tal como vinieron a este lugar. Muchos. Pero muchos, ¿por qué será que muchos van a salir como entraron a este lugar? Porque muchos de los que están aquí solo son unos simples oidores y no son hacedores de esta palabra. Se engañan a sí mismos, hermanito. Se engañan a sí mismos. Si somos santos ya en el Señor, somos salvos en Él. Recordemos la promesa de Dios que habla a través del apóstol San Pedro. Ahora somos nación santa. Somos un pueblo adquirido. Somos un real sacerdocio, sacado de las tinieblas a esta luz admirable. Escucha, hermano, todo el capítulo habla de esto. Escucha de nuevo la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Si dice la Biblia en Hebreos 4:7, si hoy día Dios escucha tu voz, hoy día escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas el corazón delante de Dios. No endurezcas el corazón al Señor. No podéis servir a Dios de las riquezas. Hasta aquí la palabra del Señor Dios. Un valiente, quiero hacer una invitación antes de irme de este lugar. Un valiente quiere reconciliar con Dios, pero un valiente que quiera dejar las cosas, que quiera dejar apartarse del mal camino y hoy día recibir la conversión que viene de Dios. Un valiente, hermano, un valiente que quiera hoy día servirle a Dios. Un valiente, hermano, que hoy día quiera servirle a Dios. Recuerda que aquí donde se miran los valientes. Valiente no es aquel fornicario, valiente no es aquel adúltero, valiente no es aquel que codicia a las mujeres en las calles. Ese es un cobarde y ese tendrá su parte en el lago de fuego. Valiente es aquel que sabe que le ha fallado a Dios y se pone en cuenta con él en este momento. Ese es un valiente. Quiero llamar a un valiente, hermano. Mejor es que pase 5 minutos de vergüenza y no una eternidad en el infierno. Un valiente, mi hermano, un valiente que quiera reconciliar con Dios. Un valiente, recuerden que este es el llamado del Espíritu Santo de Dios. Un valiente, mi hermano, que quiera aceptar a Dios hoy de todo su corazón. Es Dios que está haciéndote llamado. Es el Espíritu Santo que convence al pecador, dice la Biblia. Venga a reconciliar con Dios. El Espíritu Santo no se ha ausentado. Y mientras no se ausente, podemos llegar a la consagración que Dios nos pide. Aún la presencia de Dios no se ha ausentado con nosotros. Dios va delante de esta obra. Hay un valiente más. Un valiente, tú sabes lo que dice ese espíritu de profecía. Pregúntale a Dios en tu alma, en tu interior, en lo íntimo. Dios, ¿en qué te he fallado, Señor? Y bien poner cuenta a Él delante de quien ponte en cuenta con el Señor. Recuerda que no puedes habitar en las diversiones. No puedes sentarte en silla de encarnecedor. No puedes oír consejo de malos. No puedes oír consejo de pecadores. Hay cuánta depravadez en la iglesia, cuánta falsedad, cuánto orgullo. Esto crece en la iglesia. La iglesia está entrando en el estado de la odicense. Cuando decimos que tenemos la verdad presente, pero vamos a la Biblia y nos dice que somos pobres, somos ciegos, somos miserables y hasta desnudos. Hoy ya es el día de reflejar que somos de la iglesia de la verdad presente, que somos de la iglesia distintiva a muchas iglesias. Hoy muchos están predicando lo que les conviene, pero mientras me den la oportunidad a mí, voy a predicar lo que dice la Biblia.
Voy a predicar lo que dice la Biblia. Aunque la palabra te duela, aunque la palabra te ofenda, aunque la palabra te lastime, pero es la corrección que viene de Dios. Al hijo que ama, Dios lo corrige. Un valiente más, hermano. Reconcilia con Dios. Antes de bajar a este lugar, la hora avanzada, la hora pasada, hermano, ha transcurrido la hora. Yo sé que Dios ha hablado a través del Espíritu Santo a muchos hermanos que están aquí. Amén. Un valiente más, no un valiente. Conste. Hoy día la palabra fue predicada. Hoy día Dios te dijo, no puedes servir a dos señores. Hoy día bien tienes que decidirte por Dios o por el enemigo de Dios, por el tentador o el acusador. Pero bueno fuera que dejamos al Señor Jesucristo, porque Él nos ofrece promesas grandes. Él nos promete cosas maravillosas, cosas eternas, no cosas como el mundo las da, pasajeras. Dios nos promete cosas eternas, nos promete el Señor. Hoy día busquemos la consagración. Hoy día seamos puros delante de Él. Y cada vez que pasemos a este lugar, pasemos con reverencia a Dios. Pasemos con temor a Dios. Pasemos que nos acercamos a nuestras vidas a Dios. Con una verdadera transformación. Una verdadera conversión. Hoy día si te conviertes a Dios, hoy día Dios va a derramar sanidad divina. Hoy día Dios va a hacer un milagro en tu vida. El milagro que tanto le has pedido a Él. Hoy es el día, mi hermano. Vamos orando, iglesia. Vamos orando, iglesia amada. Vamos orando, iglesia. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Tú hablas, Dios, al tiempo y fuera del tiempo. Tú eres el que redarguye y reprendes. Tú eres el que exhortas, amonesta a tu pueblo, a tu querer. Tú amas a tu pueblo, Señor. Tú lo amas, Dios. Y tú no quieres que tu pueblo perezca. Aún tú lo has venido, Padre, porque este pueblo no se ha consagrado. No se ha transformado, no ha decidido su pensamiento a quien servir hoy. Pero ya tu palabra fue abierta, Señor. Tu palabra fue testificada. Tu palabra fue enseñada, Señor. Hoy, Padre, tu pueblo que reciba la conversión. Hoy que tu pueblo, Dios, reciba la conversión, Padre, de sus almas. Para que hoy día, Padre, puedan decidirse a quién servir. Bien sirven a ti, Padre, o bien sirven al enemigo tuyo, Señor. Padre, gracias, Dios. Ahora oramos, Padre, por el perdón de tus hijos que han pasado a reconciliar. Esperemos, Padre, que sea un arrepentimiento de corazón. Que sea un arrepentimiento, Padre, que salga de su alma. Padre Santo, perdona sus faltas, perdona sus pecados, perdona sus flaquezas, perdona sus debilidades. Perdónalas, Padre. Y hoy día lávanos, Señor, con la sangre del Cordero. Límpianos, Padre, con la sangre. Y seremos limpios. Y seremos más blancos que la lana, Señor. Gracias, Padre, porque has dado tu palabra. Tú has respaldado el mensaje, Señor. Y a los amigos que están escuchando, Padre, que esta palabra ha llegado a sus corazones. Y el que estaba llevando una vida doble, el que estaba viviendo como Cristo le desagrada, hoy día, Señor, a través del Espíritu Santo, busque una consagración de verdad. Gracias, Señor. Tú a los hipócritas, Padre, los mandarás al lago de fuego. Al cielo no entrarán hipócritas, al cielo no entrarán falsos, ni que aparentaban ser cristianos en la tierra, engañando al pastor, al líder. Pero a ti, Padre, nadie te puede engañar. Tú ves, Padre, en lo oculto. Tus ojos, Padre, están en todos lados. Estás en todos lados, Señor. Pero perdona nuestros pecados, Dios. Hazlo por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento bien para escuchar el testimonio. Damos las gracias a Dios por nuestro hermanito Anthony por este lindo mensaje, ¿no? Que quede grabado en nuestras mentes y corazones.
Alabemos a Dios con gozo. Amén. Gloria a Dios. 62. Que mi vida entera esté. Que mi vida. Gloria al Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, brillo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, brillo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor, y mi mente su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, brillo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Este pobre corazón y tu trono me tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, brillo de mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Amén. Soberano Dios, que moras en las alturas de los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor, hoy, mañana y por siempre. Padre Santo, te damos las gracias por este precioso mensaje que acabamos de escuchar, Señor. Padre bendito, como dije al principio, que sea tu voluntad, Padre Santo, que no caiga en saco roto, Señor, para que de esta manera no seamos solamente oidores por un momentillo de tu palabra,
sino que por todo lo contrario que la pongamos por obra, Señor, para de esta manera ser hacedores de tu palabra, Señor. Ahora que nos vamos a retirar, guíanos a nuestros hogares en paz y vuélvenos a traer, Padre bendito, a las 4 de la tarde, Padre Santo, para seguir guardando tu santo y bendito día sábado, de puesta del sol a puesta del sol. Nuevamente, te pedimos que nos perdones, Señor, si en algo andábamos mal, Padre bendito. Sabemos y reconocemos que la carne es débil, Señor, pero también dice tu palabra de que tenemos que obedecer conforme manda ella, Señor. Perdona nuestras ofensas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén.